en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8. A los hermanos que están leyendo también los invito a que tomen su Biblia y busquen este pasaje y nos acompañen a la lectura. Cuando tengamos ya el pasaje aquí, los hermanos que estamos aquí en la iglesia presencial, les pido que nos pongamos de pie y leamos juntos. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1 al 8. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es palabra del Señor. Gloria a Dios por su palabra. Oremos ahora y pidamos la dirección y iluminación del Espíritu Santo. Oh, amado Padre Santo, en esta tarde, esta noche, es un gran honor y una bendición poder estar delante. Gracias porque en su amor, gracia y misericordia nos ha permitido venir y estar aquí presentes como el cuerpo de Cristo para exaltarle y adorarle y bendecir su santo nombre. Gracias porque nos permite también venir y escudriñar la palabra, escuchar ese mensaje que usted tiene preparado para nosotros. Abra nuestros oídos y nuestros ojos para poder ver y entender y captar el mensaje que usted nos quiere dar a nosotros como varones y como cabeza de hogar que somos, Padre, para que podamos dirigir bien nuestras vidas delante de usted en santidad y también a nuestra familia, Padre, y así poder exaltar su santo nombre. Que sea usted iluminándonos con su Espíritu Santo para entender la verdad de su palabra. Gracias por este privilegio que nos da de poder escudriñarla, de poder tener esa bendición de estar reunidos en este lugar, un lugar donde podemos libremente alabarle, pero también venir a recibir el consejo sano de la palabra, Padre. Permítanos atesorar todo esto y después ponerlo por obra cuando vayamos allá afuera nuevamente al mundo, Padre. Y todo esto sea para glorificar su santo nombre, porque sabemos que es usted el que habla a través de su palabra y es usted el que nos trae en convicción con su Espíritu Santo. Gracias, Padre. En sus manos ponemos todo esto y lo pedimos y lo agradecemos. En nombre de Cristo Jesús, aquí damos gloria, honra y adoración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, el mensaje de hoy lleva por título La vida íntima que agrada a Dios en santidad. Hermanos, si nos ponemos a pensar en cómo vivimos, podemos darnos cuenta que en nuestro diario vivir como cristianos, nosotros amamos la doctrina de la gracia, la idea de que Dios nos valora mucho porque Él ha enviado a su Hijo, ¿verdad?, para morir por nuestros pecados. También podemos darnos cuenta de que nos deleitamos en la experiencia de la adoración al Señor. De igual manera, disfrutamos de una variedad de quizás traducciones de la Biblia o Biblias de estudio y diferentes tipos de materiales de aprendizaje de la palabra de Dios. Y además muchos de nosotros quizás tengamos autores cristianos favoritos inclusive muchos creo que descargan música, canciones de alabanza para
poder escucharlas en el momento que desee, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de la vida cristiana? ¿Qué hay de nuestra vida cristiana delante de Dios, hermanos? En nuestro pasaje de hoy podemos ver que hasta este punto, porque acabamos de terminar esta primera carta, ¿verdad?, de Tesalonicenses, ya estamos en la segunda y ya terminamos también. Hasta este punto Pablo ha estado halagando a la iglesia de Tesalonicenses y viene y expresa cuánto amor él tiene por ellos y por lo que ellos manifiestan en su conducta y en su fe. Pero aquí tenemos una transición. Pablo llega al meollo de la carta, por así decirlo. Y en este capítulo podemos leer que hay un gran énfasis en vivir para agradar a Dios. Y es así como Pablo entonces inicia una serie de instrucciones relacionadas aquí en el caminar cristiano en santidad, especialmente en vista de la venida de Cristo. Y ahí exhorta a que cada vez ellos abunden más y más para agradar a Dios. Entonces Pablo prácticamente ha terminado la primera parte principal de esta carta hasta ese punto. Y ahora vienen algunas aplicaciones, las cuales son prácticas de lo que había dicho ya en los capítulos 1 al 3. Y aquí leemos entonces, cuando él inicia con la frase, versículo 1, capítulo 4, por lo demás, dice ahí. Esto quiere decir que él hizo mención de algo antes de este capítulo, antes de este versículo. ¿Qué es lo que dijo antes de esto? Pablo acaba de decir en los versículos anteriores una oración. Y eso es realmente significativo. Vean los versículos 12 y 13 del capítulo anterior. Dice, versículos 12 y 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Luego dice, afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Con amor unos para con otros, dice, tal y como Él tenía amor hacia ellos, para ser afirmados sus corazones, fueran irreprensibles, estando en santidad delante de Dios y listos para la segunda venida del Señor. Entonces, ahí podemos ver que el objetivo de su oración es de que abunden en amor, para ser establecidos irreprensibles en santidad, dice. Y como eso es lo que él pide en oración. Ahora Pablo viene y dice en el versículo 1 del capítulo 4, por tanto, o por lo demás, hermanos, os pedimos y animamos. Esa es la razón o motivo de su oración, ¿no? Y así entonces continúa. Pablo dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. O sea, les pedimos y animamos en el Señor Jesús. Pablo les suplica y les alienta a que tengan una vida cristiana eficaz y práctica. Pero esto que les pide, lo pide, dice ahí, en el Señor Jesús, dice ahí. Exhortamos en el Señor Jesús. ¿Qué significa eso de en el Señor Jesús? Significa que Pablo no pide de forma autónoma o independiente. Es como que si estuviera diciéndole a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, algo así como lo siguiente: solo pido y exhorto porque yo, al igual que todos ustedes, estoy unido al Señor Jesús. Estoy en Cristo, en el Señor Jesús, y mi unión con Cristo es la raíz y la garantía de mi instrucción. Así que no consideren estas instrucciones, estas exhortaciones y peticiones como si se originaran en mí. No. Nada surge simplemente de mi interior cuando se lo recomiendo todo esto a ustedes. Yo estoy en unión con el Señor Jesús y le recomiendo estas cosas a todos ustedes debido a mi unión con el Señor. Y por tal motivo todo esto tiene su origen en el Señor Jesús entonces. A eso se refiere cuando dice él que los exhorta y los anima en el Señor Jesús. Se puede entonces reconocer que Pablo, al rogar y venir y exhortar a los hermanos de la iglesia, en realidad no es él quien está diciendo eso, más bien es el Señor Jesús, pero lo hace a través de Pablo, de Silvano y de Timoteo, ¿verdad? Entonces podemos leer que hay un énfasis en vivir para agradar a Dios. Y Pablo entonces aquí viene
inicia esa serie de instrucciones relacionadas con el caminar cristiano en santidad, especialmente en vista de la venida del Señor Jesús. Él ruega y exhorta a que obren y sobreabunden cada vez más. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y ese es el punto número 1. Versículo 1 y 2. Para agradar a Dios. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahora bien, ¿será posible que el ser humano puede agradar a Dios, siendo que todos somos pecadores? Y hay mucha gente que se desespera por complacer a Dios, o piensa que es completamente una burla o un insulto intentar complacer a Dios, ya que todos somos pecadores y solo somos justificados por la fe. Y por lo tanto, entonces, cualquier esfuerzo de venir y complacer a Dios que no sea estando en Cristo, estaría mal entonces. Y aquí mismo y en muchos otros textos se nos dice que agrademos a Dios. Entonces, ¿cómo es que pecadores como nosotros, cuyos motivos nunca son puros, podríamos entonces agradar a Dios? ¿Cómo puede ser eso posible? Para empezar, debemos reconocer que la justificación en Cristo, la cual es solo por la fe, ese es el fundamento de la vida cristiana. Es nuestro punto de partida entonces. Nosotros en realidad ni siquiera podemos empezar a ganarnos el favor de Dios si no fuera por la sangre de Cristo y la justicia en la que confiamos a través de lo que hizo en la cruz. Ahí inicia todo. La justificación está a través de Cristo Jesús. Y esto lo obtenemos por la gracia de Dios, por supuesto, y por la fe depositada en Él. Ahora aquí bien dice en el versículo 1, Pablo les dice que les enseñó cómo era necesario conducirse. Dice, aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros. Eso significa que debían caminar en una conducta buena para así agradar a Dios. Y la palabra conduciros ahí viene del griego peripateo y significa andar, caminar, vivir y comportarse. Entonces, esta palabra básicamente se refiere al estilo de vida, a un comportamiento o forma de conducta de una persona delante de Dios, delante del Señor. En este caso, un estilo de vida en Cristo Jesús. Un comportamiento y una forma de conducta que tenga que agradar al Señor. Es decir, que los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses, después de que ellos recibieron a Jesucristo como ese Señor y Salvador, ahora ellos venían y podrían venir a caminar en una buena conducta, una buena manera, para así poder agradar a Dios. Y eso es lo que Pablo les exhorta que hagan. Dice, ya lo están haciendo, pero sigan haciéndolo, abunden más en eso, dice. Ah, bien, agradar a Dios. ¿Cómo uno puede agradar a Dios? Hay otros pasajes donde habla acerca de cómo agradar a Dios. 1 Corintios 7:32 dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, o sea, sin preocupación. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y acá habla del soltero y se refiere a ese grupo de personas, ¿verdad?, que aún no se han casado. Y esas personas tienen la ventaja de que pueden enfocarse en agradar al Señor un 100%, se podría decir, porque no tienen otras responsabilidades, siendo que son solteros. Y eso es algo bueno, ¿no? Segunda de Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Por supuesto, serle agradables a Dios. Otro pasaje dice, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nos habla de esa conducta que agrada a Dios, la cual da fruto en cada buena obra que uno hace. Otro más, Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
porque esto agrada al Señor. Entonces es bueno decirle a nuestros hijos que pueden agradarle a Dios, pero eso lo pueden hacer solamente siendo obedientes a los padres. También 1 Tesalonicenses 2:4, aquí en este libro también nos dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Así que cuando Pablo escribió esto, su objetivo era dar a entender que es importante agradar a Dios y no al hombre, porque es a Dios al que tenemos que agradar en todo momento. Así que, como notaron, cada uno de esos versículos menciona cómo agradar a Dios. Ahora bien, la pregunta surge en base a esos versículos. ¿Cómo podemos hacer lo que agrada a Dios? Porque debe haber una manera específica para poder hacerlo, ¿verdad? ¿No creen? El cómo poder hacerlo. ¿Cuál es la esencia de cómo agradar al Señor? La esencia de agradar al Señor se encuentra en Hebreos 11:6. Y ahí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí leemos que agradamos a Dios al confiar en Él, al creerle y poner nuestra fe plena en Él, ya que Él es el que recompensa a quienes lo buscan, dice. Aquí dice que el agradar a Dios tiene su esencia entonces a partir de la fe, porque la fe siempre implica recibir de Dios y apartar la mirada de nuestra propia autosuficiencia para entonces así buscar la suficiencia y plenitud de Dios entonces, hermanos. Eso es lo que significa eso entonces. Pero ¿qué le agrada a Dios? A Dios le agrada cuando confiamos plenamente en su ayuda divina. Eso es lo que le agrada. Y a la vez, Él es exaltado cuando nosotros confiamos plenamente en Él. Porque somos obedientes al buscar por fe de su presencia. Amén. Entonces debemos de agradar a Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Caminando por fe. Amando por fe. Obedeciendo por fe. Confiando en el Señor plenamente por fe, hermanos. En otras palabras, nosotros debemos de andar por el camino recto y angosto. ¿Qué camino recto y angosto de la justicia por fe? Incluso se podría decir que es como estar siguiendo las huellas que Jesús nos ha dejado. Porque aquí podemos ver las huellas del Señor Jesús en su palabra, de cómo dirigirnos, cómo comportarnos. Entonces Pablo viene y le recuerda a ellos, y de igual manera a nosotros también nos dice que el cristianismo es un caminar diario y debe ser por fe, hermanos. Amén. Ahora bien, si tuviéramos que explicar de una manera contraria, o sea, ¿qué es lo que no le agrada a Dios? ¿Qué sería lo contrario de eso? Bueno, eso sería algo como no andar en el camino de Dios, el estar odiando en vez de amar, el ser desobedientes en vez de seguir obedientemente a lo que Él nos dice, el no creer a Dios ni a su palabra. Si nosotros estamos haciendo esas cosas, entonces eso sería lo opuesto de agradar a Dios, hermanos. Y tal como dice Romanos 8:8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivimos en la carne, entonces no podemos agradarle a Dios, hermanos. El vivir en la carne es sinónimo de ser desaprobado, de ser rechazado y a la vez estar en condenación por Dios. ¿Hay alguien aquí que le gustaría ser desaprobado, rechazado? ¿Que quiera ser echado fuera de la presencia del Señor? No creo, ¿verdad? No creo que ninguno de nosotros queramos estar en esa posición. Así que el Señor nos exhorta a que pensemos si le estamos agradando, hermanos, tal y como aquí pregunta a Pablo, o nos exhorta más bien, a que
sigan en abundancia ahí agradando al Señor. Y en base a lo que dice el Señor en estos versículos, deberíamos entonces hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué acciones o hábitos de nuestra vida podrían agradar a Dios? ¿O qué acciones y hábitos de nuestra vida no le agradan a Dios? ¿Cómo es mi comportamiento delante del Señor? ¿Estamos viviendo según la carne? Si es así, no le estamos agradando a Dios. ¿Estamos usted y yo viviendo en la carne ante Dios, hermanos? Es decir, no andando en los caminos de Dios, odiando al prójimo, estando en desobediencia a lo que Dios nos dice y nos instruye. No estamos confiando en el Señor, es ser incrédulos a lo que Él nos dice y aconseja. Eso es para meditar, hermanos, y tomar acción en nuestra vida, hermanos. Porque si no estamos caminando por fe, entonces, ¿qué es lo que leímos que dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el justo por fe vivirá, dice también ahí en Hebreos 10:38. Amén. Tenemos que vivir por fe, entonces, para agradarle a Dios. Bien, ahí dice que le da una exhortación en el Señor Jesús para que abunden más y más. ¿En qué exhorta Pablo a que abunden más y más ahí? Que abunden en la obediencia, en su caminar y el agradar a Dios. Y todo ello, por supuesto, fue algo que les había enseñado. O sea que debían de caminar según las instrucciones que Pablo les dio por medio del Señor Jesús, dice el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Así que, ¿qué fue lo que los tesalonicenses aprendieron? ¿Cuáles instrucciones se les dio a ellos? Porque ahí Pablo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. Nuevamente, versículos 12 y 13, les habla acerca de crecer y abundar en amor. El de ser afirmados sus corazones para ser irreprensibles en santidad delante de Dios. Pero luego también en los versículos siguientes, en los versículos 9 al 11, habla de el amor fraternal. Habla de estar unidos y amarse unos con otros. Habla de estar en tranquilidad, buscando trabajar con sus propias manos. El de conducirse honradamente, dice ahí. Así que lo principal es de que abunden en amor. ¿Para qué? Para que de esa manera fueran establecidos irreprensiblemente en santidad. Y de esa manera entonces agradar a Dios. Y puesto que eso es lo que Pablo estaba orando por ellos, ahora viene y dice, por lo tanto, por lo demás, hermanos, les pedimos que hagan esto y los animamos a que continúen abundando en ello y así estén listos para cuando el Señor Jesús regrese. Y otra instrucción que Pablo les había dado, lo podemos leer en el capítulo 2 de esta misma carta. Versículo 12 dice, y eso encargamos, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dice, que anden como es digno de Dios, dice, el cual llama a cada uno a su reino y gloria. Entonces Dios da el llamado para ser parte de su reino y gloria. Eso implica que el caminar de todo creyente debe de reflejar una vida en santidad delante de Dios, hermanos. Y de los hombres también. Tiene que verse esa vida en santidad. Ahora bien, ese llamado de agradar a Dios, Pablo viene y menciona que nosotros los hombres debemos tener un especial cuidado en cierta área de nuestra vida. Versículo 3 al 8. Habla de la pureza íntima o la pureza sexual, hermanos. En relación a esto, Pablo les instruye algo. Les dice que ellos debían de abstenerse de la inmoralidad sexual. Escuchen lo que dice ahí, dice, específicamente en los versículos 3 al 6. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ningún
que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso. Entonces ahí leemos que hay que abstenerse de la inmoralidad sexual. El versículo 3 habla de la voluntad de Dios. Dice, la voluntad de Dios es que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. Ahora bien, ¿qué es voluntad? Voluntad significa, y viene del griego telemá, significa deseo, anhelo, decisión, intento, desear, querer. Así que la voluntad de Dios entonces significa que ese es el deseo, el anhelo y lo que Él quiere que se haga. Y ese término de voluntad de Dios entonces puede tomarse de dos maneras. Hay dos maneras en que se puede explicar. Uno, todo lo que Dios hace es porque Dios es soberano. Y en cierto sentido todo lo que Él hace se cumple, ¿verdad? Por eso podemos decir también nosotros si el Señor quiere o si es la voluntad de Dios. En algunos pasajes Pablo inclusive dice, si el Señor quiere, iremos a vosotros. Es decir, si el plan soberano de Dios incluye que vayamos a ustedes, entonces iremos a donde están ustedes. Entonces esa es una manera de la voluntad de Dios. Pero dos, la voluntad de Dios se refiere a lo que Él manda. Eso quiere decir que es esa la voluntad revelada de Dios, hermanos. Y este segundo punto es precisamente lo que quiere decir aquí en este versículo. La voluntad de Dios es lo que Él dice a través de un mandamiento, de una orden, un precepto, una instrucción, una ley. Esa es la voluntad revelada de Dios para su pueblo. Eso es lo que quiere Dios decir, lo que Él anhela y lo que Él desea por parte de su pueblo. Ah, bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí dice, la santificación de su iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Así, el deseo de Dios para nuestro comportamiento, nuestra santidad, es nuestra santificación. Y vean que esa palabra santificación significa santidad, consagración, dedicación al Señor o pureza moral, santo, hacer santo o santificar. Entonces, santificación es la dedicación o separación de algo para la adoración o servicio de Dios. Santificación es entonces el acto de volverse personalmente más dedicado a Dios, especialmente volviéndose más distinto, devoto o moralmente puro. Es estar separado completamente para Dios, hermanos. Es tener una vida donde todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y acciones estén en armonía con el valor infinito de Dios, o sea, la santidad de Dios. Así que eso es lo que va a aplicar ahora esa santidad, ese tipo de santidad, se va a aplicar ahora aquí a la sexualidad y realmente va a aplicarlo porque lo va a relacionar con el conocimiento de Dios. Entonces, al hablar Pablo aquí de santificación en este versículo, se refiere a la consagración del creyente a Dios en una conducta sana, una conducta santa y apropiada en cuanto a la pureza sexual, hermanos. Y se está dirigiendo a nosotros los varones. Así que la voluntad de Dios para nuestra santificación ahora se especifica en términos de la sexualidad. Y es por eso que les dice a los tesalonicenses que se abstengan de la inmoralidad sexual. Y ese término ahí dice que se aparten de la fornicación. Ese término de inmoralidad sexual es muy amplio. Y aquí veremos que se relaciona con la forma en que se toma una esposa en santidad y que no se debe transgredir contra un hermano tomando a su esposa. Por esa razón Pablo entonces instruye y les dice que se aparten de la fornicación. Y al decirles que se aparten de la fornicación, Pablo no les está sugiriendo que lo hagan, sino más bien les está dando una orden, un mandamiento. Ahora bien, con relación a la fornicación,
Esta palabra significa inmoralidad sexual, fornicación, infidelidad, prostitución, ramera, prostituta, fornicario. Esa palabra, como podemos ver, es un término general que se refiere más bien, o más bien se abarca todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, todo lo que es inmoral delante de Dios. Y a pesar de que Pablo dice aquí que se abstengan de todo tipo de inmoralidad sexual, muy bien podemos leer que este pasaje no dice que debemos abstenernos de las relaciones íntimas practicadas dentro del matrimonio, sino más bien nos debemos de apartar de las prácticas inmorales que se desvían de las normas de Dios. Esto incluye el sexo prematrimonial, el incesto, la homosexualidad, la bestialidad y el adulterio y otras cosas como esas. Entonces nosotros debemos de alejarnos de todo este tipo de inmoralidades y nunca caer en una de esas prácticas inmorales, porque eso es algo detestable delante de Dios, hermanos. Pero ¿por qué es de que Pablo menciona eso aquí en este pasaje? ¿Por qué razón es de que él viene y hace mención de esto? Bueno, vean que para la gente tesalonicenses, las relaciones sexuales fuera del matrimonio se consideraban algo normal, porque ellos eran gentiles. Es más, se esperaba que esa actividad se diera a cabo entre los habitantes. Ese estilo de vida era todo lo contrario a lo que Dios manda. Entonces, por ese motivo es de que Pablo menciona esto aquí. Y les dice que esta es una orden, un mandamiento que el Señor Jesucristo les está dando a través de Él. Y que les dice que lo hagan, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios, dice. Esta es la voluntad de Dios de andar en santidad delante de Dios. Ahí es el versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces esa santificación de la cual Pablo habla aquí se refiere a la consagración del creyente a Dios en una conducta santa y apropiada en cuanto a la pureza sexual, hermanos. Versículo 4 al 5. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dice que cada uno sepa poseer su propia esposa. Así que, varones, hermanos, debemos de estar tomando cada uno a su propia esposa en santidad y honor, dice ahí. Pero ¿cómo debe un hombre cristiano tener o poseer a su propia esposa? Lo dice ahí de dos formas. Ahí lo dice en el versículo 4. Que cada uno de nosotros sepa tener a su propia esposa como en santidad, santificación y en honor, dice. Así que Pablo nos dice aquí, más bien, él está ordenando que los varones tengan control propio de sus deseos sexuales. Que los casados tengan solo intimidad con su esposa y con nadie más. Los hombres casados, cada uno tiene que ser solo para su esposa, hermanos. Y al decir ahí que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, sepa tener, es decir, tomarla, significa, por ejemplo, como cuando se le dice a la novia en el día de la boda, el voto de matrimonio, ¿no? Yo te tomo a ti y prometo serte honorable, o sea, respetarte y serte fiel y mantenerte en toda santidad, o sea, tenerla como a la única que Dios le ha apartado para que viva con ella en integridad y pureza. Y bueno, eso no es exactamente lo que se dice, ¿verdad? Pero prácticamente eso es lo que uno está prometiendo ante Dios, ante la novia, ante el ministro, ante toda la congregación. Es una promesa que se declara y se debe de cumplir entonces. Así que uno de hombre le promete ser fiel. Y solo a ella tendrá como esposa para toda la vida entonces. Así que todo hombre que es verdadero hijo de Dios no debe de codiciar
ni tomar la esposa de otro hombre, y menos la de su hermano en Cristo. No debe violar los derechos de la esposa de su hermano. Pablo, en pocas palabras, le está diciendo, indicando que no cometan adulterio. No forniquen, no hagan cosas indebidas, porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere que andemos en santidad y no en fornicación, tal y como lo dice el versículo 3 ahí. Ahora bien, escuchen lo que dice también otro pasaje de la Biblia en 1 Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Escucharon? En este caso, aquí es Pedro el que escribió eso. Pero prácticamente lo mismo que Pablo está señalando a los hermanos tesalonicenses es lo que Pedro está diciendo aquí. Y aquí se indica que los maridos deben vivir sabiamente con la esposa, dándole ¿qué? Honor y tratándola como a vaso frágil, dice. El darle honor a la esposa implica entonces estar íntimamente solo con su esposa. Eso es estar honrándola y a la vez eso implica que está manteniendo su matrimonio y a su esposa en santidad y honor delante de Dios, hermano. ¿Es ese su deseo, hermano? De tener a su esposa en honor y en santidad delante de Dios. ¿Está haciendo eso? ¿Está cumpliendo con esa parte como el hombre, el esposo, cabeza de hogar? Así que aquí está diciendo, no hagan daño a su mujer, no cometan fornicación, no vayan a meterse con una mujer de la vida fácil, lo cual por supuesto estaría implícito o incluido en la inmoralidad sexual, ¿verdad? Porque eso es lo que abarca eso. 1 Corintios 7, 2, 3 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Así que Pablo entonces está dándonos a entender un principio importante acerca de la relación íntima entre el esposo y la esposa. Y se puede decir que él está instruyendo acerca de que el matrimonio heterosexual y monógamo es el único contexto en el que Dios quiere que se realice. Así que la relación íntima está prohibida en cualquier otro contexto, ya sea como una pareja heterosexual antes del matrimonio, o sea, fornicación, fuera del matrimonio, o sea, adulterio, o en una relación homosexual. Eso es algo que está prohibido delante de Dios, hermanos. Así que los hermanos de Tesalónica debían entonces ser obedientes a esto. Y el versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No están en pasión de lujuria, como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras. Pero hermanos, que cada uno de nosotros los que estamos casados, debemos de tener a nuestra esposa en honor y en santidad. O sea, no en pasión de concupiscencia. Es decir, no en lujuria, no con codicia sexual solamente, no con lascivia, no con deseo carnal de libertinaje, sin ningún deseo carnal, tal y como menciona allí. No hacerlo como los gentiles, dice, los cuales que no conocen a Dios, dice. Y porque no conocen a Dios, entonces, por eso esas personas, y mencionar los gentiles, hacen cosas en libertinaje. Porque no conocen a Dios. No tienen una relación con Dios para poder saber que lo que están haciendo está mal. Y eso es lo que Pablo les está indicando ahí. Luego el versículo 6 dice, que nadie se aproveche ni defraude a su hermano en este asunto.
que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Así que nadie debe transgredir ni hacer mal a su hermano, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos de sangre aquí? Levante su mano. ¿Usted se atrevería a meterse con la mujer de su hermano? No, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, nosotros como hijos de Dios somos hermanos en Cristo. Y es lo mismo entonces, de no meterse y desear a la mujer de mi hermano. En este caso, mi hermano en Cristo Jesús. Ni siquiera que pase por la mente eso. Que no tengamos ojos lujuriosos para codiciar, porque eso es pecado y abominable delante de Dios, dice. Y al hacer eso, entonces es como que no conocieran a Dios, así dice ahí. Como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces prácticamente aquí está implícitamente hablando acerca del adulterio. Y Pablo les advierte que no se hagan eso los unos con los otros. Si no tomamos a nuestra propia esposa en honor, sino que tomamos la esposa de un hermano, entonces estamos transgrediendo y ultrajando al hermano. Y se nos advierte que no hagamos eso el uno con el otro. Un esposo debe ser íntegro y fiel a su propia esposa, hermanos. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces se le exhorta a que vivan una vida en santidad. La vida en santidad es tener una vida donde todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y todas nuestras acciones estén en armonía con el valor infinito de Dios. Y eso es lo que prácticamente es santidad. Amén. Estar en armonía con Dios. Vivir de la manera que le agrada a Dios. Así que en cierta manera podemos ver que Pablo nos está indicando que nosotros, los varones, los casados, debemos ser fieles en nuestra relación conyugal. ¿Ustedes creen que eso es importante? ¿Que la fidelidad conyugal es algo que a Dios le importa? Por supuesto que sí. Entonces vemos que aquí en este pasaje se nos exhorta con prácticamente 5 razones para la fidelidad conyugal o íntima. Hermanos, que es de suma importancia los motivos que Pablo comunica de por qué un esposo no debe ser corrupto, más bien debe ser fiel a su propia esposa, porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación y santidad o santidad, la cual ahora se aplica a nuestra relación sexual con nuestra esposa, hermanos, en ese aspecto. Entonces, ¿cuáles son las razones de que Pablo habla aquí para que un esposo tome a su propia esposa y la conserve para sí y solo para ella, sin perjudicar a nadie más? 1, la unión en santidad. Ahí dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que es que apartéis de fornicación y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Hermanos, que si no tomamos a nuestra propia esposa como la única que debemos de tener en honra y santidad, eso entonces causaría que estemos fuera de sintonía con la santidad de Dios, esa voluntad del Señor sobre nuestra vida. Es decir, que estaríamos fuera de la unión con Dios. Y eso a la vez causaría que estemos fuera de unión en esa unión santa de matrimonio con nuestra esposa, porque no estaríamos concordando con ella, al no estar dándole el valor y el lugar que ella merece. ¿Verdad? Veamos nuevamente, y ya lo leí hace un momento, 1 Pedro 3:7. Ahí dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como
a coherederas de la gracia de la vida. Ahí podemos ver dos figuras sobre cómo se expresa ese honor. Uno, ella es como un vaso frágil, dice. ¿Qué quiere decir eso? Puesto que la esposa es como un vaso frágil, eso significa que ella requiere un tipo de cuidado especial, hermanos. Es decir, que ella necesita una protección que le traiga honor. Y honor protector. Que nosotros estemos ahí para protegerlas, para honrarlas, tratarlas con delicadeza, amarlas. Y yo creo que, si se acuerdan que fue el mensaje del domingo, ¿de qué se habló el domingo? Acerca de Adán y Eva. Y yo creo que aquí me puse a pensar y ver que Adán no tomó a su esposa como vaso frágil, porque no la protegió, no le mostró ese cuidado, el cual Dios le había dicho que tomara cuidado de ella. Y al no tomar cuidado de la esposa, entonces vienen las consecuencias, vienen las situaciones difíciles, porque entonces uno no está prestando atención y cuidando a su esposa de la manera que Dios quiere que la cuidemos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de eso y tratarla como un vaso frágil, un cuidado especial hacia ella. 2, ahí mismo dice que la esposa es coheredera de la gracia de vida. La esposa viene a ser juntamente con nosotros coherederas de la gracia de la vida. Así que la mujer debe ser honrada como quien hereda junto a nosotros la gracia de la vida eterna, hermanos. Así que esto llama la atención sobre su necesidad de nuestro cuidado, nuestra atención y protección especial por ella. Y esto nos deja ver entonces su igualdad con nosotros. Es decir, como quien heredará junto con nosotros la posición más alta del universo. La vida eterna junto a Dios Padre, junto a Hijo y al Espíritu Santo, hermanos. La hija de Dios, la esposa creyente, es entonces hija del Dios Altísimo. ¿Verdad? Y por tal motivo entonces merece nuestro honor. En pocas palabras, nosotros los que estamos casados, los que tenemos esposa, tenemos el privilegio y la bendición de vivir junto a una princesa, porque eso es lo que son ellas, ¿verdad? Hijas de Dios. Y si son hijas de Dios, son hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿O no es así? Vivimos prácticamente entonces como una princesa, hermanos, y debemos tratarla como tal. Y por ello debemos darle gloria a Dios, porque el Señor las ha levantado también para ser hijas de Dios, para ser princesas de Dios. Y entonces tenemos que venir y tratarlas como lo que son ellas, como hijas de Dios, como princesas de Dios. Por lo tanto, hónrela. Porque si no tomamos usted y yo nuestro propio vaso frágil de esa manera, entonces ella será deshonrada. Eso va a significar entonces que estaríamos actuando deshonradamente. Y eso a la vez nos va a permitir que sigamos creciendo en la santidad delante de Dios, hermanos. Tenemos que tener cuidado entonces. Ahora bien, otra razón para la fidelidad conyugal o íntima es el dominio de sí mismo. Que no vivamos en pasión de concupiscencia, dice el versículo 5. En pocas palabras, tener dominio de sí mismo. Si usted y yo tenemos a nuestra esposa en santidad y honor, entonces nosotros como esposos estaríamos simplemente actuando según las pasiones de la concupiscencia. Si no la tenemos a ella en santidad y honor, solamente estaríamos actuando en nuestras pasiones de concupiscencia. Estaríamos demostrando que no tenemos dominio de nosotros mismos entonces. Ahora bien,
No hay nada de malo en el deseo sexual, ¿verdad? Porque esa es la manera en que Dios nos creó. De hecho, ese deseo es un deseo muy apasionado. Y la Biblia es muy clara en que un esposo debe deleitarse sexualmente, pero con su esposa, con la que se casa. No antes de casarse y no estando casado con alguien más. Así que cuando ese deseo está fuera de lugar, cuando ese deseo se desliga de esa santidad y de ese honor, entonces eso llegará a causar estragos en la vida matrimonial. Y no solamente en la vida matrimonial de la pareja, sino también en la iglesia, en la sociedad. Eso es lo que prácticamente se nos advierte entonces, hermanos. Así que si nosotros como hombres liberamos nuestros deseos y pasiones carnales, si liberamos nuestros deseos malos y pasiones desenfrenantes, llenos de lujuria hacia alguien más que no sea nuestra esposa, hacia una persona que no es nuestra esposa, eso entonces nos es prácticamente estar deshonrando a nuestra esposa. No estaríamos mostrando santidad delante de Dios y por lo tanto no tendríamos a nuestra esposa en santidad y en honor. Eso más bien sería perder el control de uno mismo, porque uno está dejándose llevar por las pasiones lujuriosas. Otra razón para ser fiel es tener conocimiento y una relación con Dios. Dice ahí, como los gentiles que no conocen a Dios. Si usted y yo no tenemos a nuestra esposa en santidad y honor, seríamos entonces como los gentiles que no conocen a Dios, dice. Esa es una declaración sorprendente, ¿no creen? Si nos dejamos llevar por las pasiones de los deseos sin atadura, alejándonos del honor y la santidad, eso sería actuar como una persona que no conoce a Dios. ¿Pero qué significa eso? De no conocer a Dios, como que no conociera a Dios. Dejemos que la Biblia misma nos explique. Romanos 1:28 y 29 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ellos no fueron aprobados por no tener en cuenta a Dios, dice. El contexto ahí, anterior a ese versículo de Romanos, habla de la homosexualidad y el pecado sexual. Porque no aprobaron ellos y no querían más bien tener a Dios en su conocimiento. No querían conocer a Dios. Es decir, no querían conformar su mente con la realidad más importante del universo, es decir, Dios. Y Pablo aquí en este pasaje describe esa mentalidad. En unos versos antes, en Romanos 1:22 al 23, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que esta es una descripción de todo aquel que no quiere a Dios en su ser, que no quiere conocerle a Dios personalmente. Prácticamente eso es lo que se describe de esas personas y el estado en el que ellos llegaron a quedar. Con una mente reprobada, dice. Y eso es lo que Pablo dice que sucederá entonces si cedemos a usted y yo a las pasiones y deseos mundanos y carnales. O más bien, si esto sucede, si no queremos a Dios en nuestra vida y en nuestra mente, si lo sacamos de nuestra mente y todo lo que sabemos de Él, es decir, esa realidad del Dios verdadero que nos ha dado vida, eso sería lo que nos espera, hermanos. Si decidimos no hacer la voluntad de Dios, es decir, vivir en santidad y tener a nuestra esposa en santidad y honor.
Así que tengamos por seguro y en mente que eso traerá deshonra sobre ella y sobre nosotros, si eso sucede. Otra razón en la fidelidad conyugal, la integridad ante los hermanos en Cristo. Ahí dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Nadie debe de ser transgredido, ni siquiera querer perjudicar a su hermano con relación a esto, hermanos. Hermanos, si nosotros cedemos a esas pasiones y deseos desenfrenados y actuamos como una persona que no conoce a Dios, entonces terminaríamos perjudicando a nuestro hermano. Porque solo pensemos, si alguien se casa solo por querer calmar sus pasiones y deseos y para dejar sueltos sus deseos carnales, entonces luego si eso se vuelve suficientemente fuerte al empezar a querer tener alguna relación con la esposa de algún hermano, tenga por seguro que nada lo va a poder detener. Porque si esos deseos desenfrenados tienen ya control a la persona, ya lo tienen bajo su control, entonces va a transgredir contra el hermano y eso va a perjudicarle a todos, ya que sus deseos y pasiones lujuriosas entonces no están bajo su control. Y eso daría entonces a demostrar que uno no quiere salir o estar ligado a Dios y por ende no va a tener la esposa en santidad y honor. Eso entonces arruinaría su vida espiritual, por seguro. Rompería su relación con Dios, su relación con su esposa y con su hermano en Cristo. Y también su relación con la iglesia. Eso arruinaría las relaciones y arruinaría los matrimonios, hermanos. Eso sería un gran desastre para todos, yo creo, para muchos. Por eso es que debemos de estar entonces andando en santidad y con cuidado. La última razón para la fidelidad conyugal o intimidad. Dios es vengador de todo lo que el que anda así en impureza sexual, dice ahí al final del versículo 6, dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Hermanos, tengamos bien en claro que el Señor es vengador en todas estas cosas. Yo creo que por seguro ninguno de nosotros vamos a querer enfrentar la ira de Dios, ¿verdad? Porque Dios en un momento va a venir para hacer justicia. Y lo hará contra todo aquel que se deja llevar por sus pasiones desenfrenadas. Contra todos aquellos que ignoran a Dios. Su ira está contra aquellos que acarrean miseria en los matrimonios al no mostrar santidad y honor. Hermanos, aquí está clara la palabra. Nos dice que el Señor es vengador en todas estas cosas. Tengamos presente que se nos ha advertido de antemano. Y vean que se nos advierte con anticipación a cada uno de nosotros. Amén. Solo escuchen lo que dice los siguientes versículos con relación también a esto. Colosenses 3, 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ve ahí nuevamente está advirtiendo acerca de la ira de Dios sobre esos que andan en ese tipo o en ese estado. Un tipo de advertencia sobre la inmoralidad sexual aquí dada a la iglesia de Colosas. Efesios 5, 5 al 6 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nuevamente, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y luego Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice nuevamente.
un juicio sobre aquellos que andan en ese estado, hermanos, de inmoralidad sexual. Así que 3 veces ya hemos visto fuera de este texto, este punto, este asunto. No andemos en las pasiones desenfrenadas y sus deseos, porque al andar sin honor, sin santidad, eso puede fácilmente llevarnos a la perdición. No hagamos eso, porque el Señor advierte que vendrá y vendrá para castigar al que anda en ese estado. La ira de Dios vendrá sobre todo aquel que anda en sus pasiones mundanas y desenfrenadas, y será destruido por Dios, dice. Hermanos, si vivimos así, ya se nos ha advertido sobre esto entonces. Y tengámoslo presente. Porque Dios nos habla con su palabra, con su verdad. Y nosotros tenemos que tener en cuidado. Versículos 7 al 8. Dice ahí: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio ¿qué? Su Espíritu Santo. Vean lo que dice ahí. Que el Señor no nos ha llamado para andar en el pecado, en oscuridad, haciendo cosas que nos llevan a hacer cosas como que si fuéramos como los gentiles que no conocen a Dios. Dios nos llama tanto a la salvación como a la santificación, hermanos. Él toma la iniciativa tanto en nuestra vida, en esa vida eterna, como en nuestro crecimiento espiritual. Nosotros simplemente respondemos a su obra en nosotros. Lo tenemos que hacer en obediencia, por fe, siguiendo lo que Él nos instruye. Así que Dios nos ha llamado a la santificación, hermanos, no a la inmundicia, no a una vida en oscuridad y en pecado. Y esa inmundicia no es la suciedad en el cuerpo, en un sentido físico, sino más bien la inmundicia del corazón, hermanos. No es la suciedad exterior del hombre lo que lo destruye, sino tener un corazón inmundo. Pero Dios, a través del Señor Jesucristo, nos ha hecho nuevas criaturas hoy en día y nos ha limpiado de toda suciedad del pecado, para que no andemos como los gentiles que no conocen a Dios, dice, sino que sigamos su palabra en obediencia, su voluntad. Así que nuestro llamado es hacer un ejemplo para los demás en la manera en que conducimos nuestra vida diaria, hermanos. Amén. Así que no despreciemos esta palabra, porque ahí dice: el que desecha esto, no desecha a hombre, sino ¿a quién va a desechar? A Dios, que también nos dio ¿qué? Su Espíritu Santo, dice. Nosotros tenemos su Espíritu Santo. Y si nosotros rechazamos esto, estamos rechazándole a Él. Estamos rechazando la convicción que el Espíritu Santo nos está tratando de dar a entender, en cuanto tal vez vayamos ya por camino en el cual nos dirija hacia algo como esto. Pero tenemos que tener presente que si rechazamos el que Dios nos guíe, estamos rechazando. Si rechazamos su palabra, la instrucción que Él nos está dando, estamos rechazando a Dios y no a un hombre común corriente como nosotros. Cuando nosotros despreciamos al hombre, es como que despreciamos en cierta manera también la creación de Dios, porque Dios creó al hombre, ¿verdad? Cuando despreciamos la creación de Dios, es como que estuviéramos criticando al Creador, porque fue Él quien hizo toda la creación. Es imposible para el hombre carnal no despreciar. Pero cuando nos convertimos al Señor Jesús y venimos a ser hombres espirituales, es decir, teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros, es solo ahí que podemos entonces nosotros conocer el verdadero amor de Dios, porque es el Espíritu Santo que nos permite realmente discernir y gozarnos en la presencia de Dios.
para vivir en santidad, hermanos, para honrarle y de igual manera para traer a nuestra esposa cada uno en santidad y en honor. Amén. Así que, hermanos, tomemos muy en serio nuestro caminar en santidad para agradar a Dios. Tengamos también que presente que cada uno de nosotros debemos de tener a nuestra esposa en santidad y en honor, para que la ira de Dios no venga sobre nosotros al final del tiempo. Caminemos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña a través de su santa palabra, hermanos, para así traerle gloria y honra y honor a su nombre, y así no tener que recibir el castigo de su ira, de esa ira santa, la cual será derramada sobre todo aquel que anda en inmundicia y en contra de la voluntad de Dios, la cual es la santidad del Señor. Amén. Así que, hermanos, espero que esta noche el Señor nos haya hablado y nos haya permitido ver nuestra posición como hombre, como esposo en el hogar, y cómo debemos de tratar a nuestra esposa y cómo debemos de andar delante del Señor, pero que lo tengamos presente en verdad, y que si hay algo que nosotros hemos cometido que tal vez está mal, que vienen pensamientos a nuestra mente, que de inmediatamente lo rechacemos, para que eso no se vuelva algo que después uno vaya a hacerlo y después uno se arrepienta. Así que, hermanos, oremos y demos gracias a Dios por esta palabra.